Buenas tardes, chicos. Pues bueno, dentro de esta materia, ¿no? Que es la parte del proceso, ¿no? En materia penal, es muy importante que nosotros logremos entender, pues, varias cosas. Una de ellas, y a mi parecer una de las más importantes, es cómo se genera esta parte de la teoría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la teoría general del proceso penal, chicos, pues tiene que ver con los principios, normas, incluso la parte de los conceptos fundamentales, ¿va? Que empiezan a regular, ahora sí, como lo dice, todo el proceso general, toda la introducción y toda la formación estructural que se llega a dar dentro, dentro de un juicio oral. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos que ver cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo funge en un tiempo y en una forma. Muchos o para muchos prácticamente determina una continuación sobre una legislación en materia de derechos humanos. Pero también tiene que ver, chicos, con prácticamente con el equilibrio que tiene el Estado o la ayuda que nos trata de dar el Estado como parte de, y también las formaciones de relaciones generalizadas como parte de. Una de las formas o una de las que llevan de la mano es el sistema acusatorio y el sistema oral. ¿Qué quiere decir? Pues que al final del día nosotros tenemos que ver la parte de las víctimas, los imputados y cuál es realmente el interés que tiene el Estado. Hay que recordar, chicos, hay que recordar que dentro de todas estas características que se llegan a dar, la mayoría de las situaciones tienen que ver con algo que nosotros conocemos como justicia. Y prácticamente esta teoría general del proceso en materia penal nos tiene que llevar de la mano desde inicia o desde que se inicia una carpeta de investigación hasta que se dicta una sentencia, ¿no? Y para ello, o por ello, es muy importante que nosotros empecemos a recalcar ciertas características, ciertas formas, dentro de las cuales para nosotros va a ser muy importante tratar de entender cómo es que nosotros tenemos que reunir ciertas formas, ciertas viabilidades dentro de. Este tipo de viabilidades, chicos, de las cuales nosotros hemos estado hablando, también son muy importantes para que podamos entender hasta cierto punto cómo se genera un proceso, cómo nosotros pudiéramos llegar a generar un proceso. Y esos procesos por medio de los cuales nosotros ya hemos venido trabajando, también nos dicen realmente cómo es que podemos tener una justicia sin tener conflictos con la administración de justicia. Y precisamente para eso sirve esta teoría general del proceso. Y esta teoría general del proceso, chicos, también tiene como que ciertas fundamentaciones y ciertas fundamentaciones a partir de qué. Bueno, pues porque prácticamente el objetivo de esta teoría general del proceso penal oral pues es analizar los conceptos, ¿no? Principios e instituciones que rigen el sistema y cómo se aplican para lograr los fines del proceso penal. ¿Cuáles son? Ah, pues son el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no pueda, no quede impune, mejor dicho, lograr la reparación de los daños y garantizar prácticamente un debate equitativo y transparente. Tenemos que encontrar dentro de esta teoría general del proceso en materia penal oral, tenemos que dar solución a los conflictos y la aplicación e interpretación de la ley. Eso es muy importante, chicos, porque si nosotros dentro de estas formas o dentro de estas características, nosotros empezamos a perder de vista la parte del objetivo de materia penal, que es la justicia, pues entonces prácticamente nosotros estaríamos perdiendo todo sentido o todo el sentido que realmente se tiene y que realmente se tiene que trabajar. ¿Por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque muchas formaciones, incluso estructuras sociales, llegan a darse de la mano como parte de una interpretación. Y muchas veces, chicos, esas interpretaciones que nosotros llegamos a dar o que incluso nosotros llegamos a tener por ahí, también llegan a formarse dentro y fuera de una sociedad.
¿A qué quiero llegar? Pues que muchas veces para nosotros es muy importante ciertas afectaciones relativas y que son afectaciones relativas a partir de un proceso. Y esos procesos te tienen que llevar de la mano para que tú puedas encuadrar también ciertas situaciones. Situaciones por medio de las cuales empezamos a trabajar, empezamos a determinar e incluso logramos entender de una manera afectiva. Digo, afectiva dentro de un proceso, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Pues que al final del día, este sistema a mí me tiene que dar una resolución y una solución a un conflicto. ¿Por qué? Pues porque estamos trabajando en la parte de la jurisprudencia y las competencias, que son las bases del proceso penal. Vamos a hablar de la jurisdicción, que prácticamente es el poder del Estado para poder administrar la justicia en materia penal. Es prácticamente la potestad general que tienen los órganos jurisdiccionales para conocer o resolver controversias en materia penal. Muchas veces esta jurisdicción lo que te trata de decir es en dónde estás. Y en el momento en el que tú te respondas esa pregunta, vamos a poder decir hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con ella. No necesariamente, ojo, no necesariamente tiene que ser, pero sí necesitamos entender que al final del día la jurisdicción únicamente es el poder para poder impartir la justicia. Y tenemos por el otro lado la competencia, que la competencia no es otra cosa más que el ámbito específico que tiene un órgano jurisdiccional que puede o que determina el ejercicio de su función. Y entonces nosotros definimos quién, dónde y cuándo para poder conocer dentro de un asunto concreto. Y estos asuntos concretos muchas veces nos llevan de la mano para poder generar o para poder entender ciertas resoluciones específicas que nosotros ya traemos, ciertas especificaciones que nosotros incluso pudiéramos generar. ¿A partir de qué? A partir de un recurso propio. Y esos recursos propios, por medio de los cuales nosotros ya hemos venido trabajando, les tenemos que dar como que cierta contestación. Contestación a ciertas resoluciones, ¿no? Resoluciones por medio de las cuales nosotros trabajamos, podemos determinar, incluso podemos llevar a cabo. ¿Como parte de qué? Como parte de una estrategia jurídica. Y entonces, ahora sí, yo les decía, prácticamente la competencia no es otra cosa más que la delimitación que tiene el Estado para poder llevar dentro de lo que es territorio, materia y cuantía. No es otra cosa, chicos. Y entonces, en base a estas dos, nosotros podemos generar ciertas proporcionalidades determinantes a ciertos juicios en materia penal. Tenemos los principios rectores que son los mismos que generan el proceso penal acusatorio. ¿Esto de dónde lo sacamos? Para que nos quede claro, del Código Nacional de Procedimientos Penales del año 2024, que son los que nosotros seguimos. El primero, y hasta cierto punto uno de los más importantes, es la publicidad. ¿Qué quiere decir? Que nos garantiza una transparencia, ¿no? Y permite el control ciudadano sobre la administración de justicia. Pocas de las audiencias deben de ser públicas. Y si nosotros determinamos estas audiencias públicas, va a ser muy importante. ¿Por qué? Pues porque para nosotros o nosotros tendremos que hacer el reconocimiento de ciertas características. Características en materia penal, en materia en donde cada uno de nosotros empieza a resolver ciertos conflictos, hasta cierto punto, vamos a llamarlo así, ciertos trabalenguas con los cuales nosotros pudiéramos trabajar. Número dos, chicos, es la parte de la contradicción, derecho de las partes a contravenir pruebas y alegatos, permitiendo exponer prácticamente los argumentos expuestos en igualdad de condiciones. ¿Y esto para qué sirve, chicos? Bueno, esta parte de la contradicción nos sirve para que nosotros podamos pues aceptar o refutar ciertas pruebas y ciertos alegatos. ¿Eso para qué nos va a servir o eso en qué nos ayuda? Bueno, esa parte nos ayuda para que nosotros podamos determinar ciertas características fiables dentro de materia penal. Y dentro de estas características también es muy importante que cada uno de nosotros empiece a tomar ciertas formaciones relativas a partir de. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que cada uno de nosotros debe de entender cuál y dónde nos encontramos nosotros parados para poder crear y para poder trabajar sobre ciertas circunstancias. Circunstancias con las cuales nosotros ya hemos venido trabajando,
como abogados y la parte más importante, ¿no? ¿Qué es lo que tú vas a poder presentar o representar dentro de un juicio? ¿Para qué? Para que puedas estimar o desestimar cierto tipo de pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos la parte de la continuidad, que es el desarrollo secuencial, y sin interrupciones innecesarias del proceso. Estas evitan prácticamente que se alargue y que afecten en la eficiencia procesal. Prácticamente, chicos, la continuidad nos dice que nosotros tenemos que tener hasta cierto punto una relación con lo que nosotros estamos viviendo y con lo que nosotros estamos haciendo. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de las secuencias formadas. ¿Qué quiere decir? Hay muchos asuntos, los invito a que vayan a algún reclusorio para que ustedes vean cómo hay muchas personas que se encuentran dentro de un reclusorio todavía sin sentencia, incluso sin proceso, ¿eh? O sea, simplemente los metieron ahí, les dijeron, pues te vamos a vincular a proceso y punto, o sea, no les dijeron nada más. Y es por ello que la mayoría de las circunstancias se tienen que dar como parte de una continuidad. Y es por eso, chicos, que este es uno de los principios rectores del proceso, de todos los procesos, porque cada uno de ellos debe de entender y debe de determinar si realmente es viable hasta cierto punto todas estas mismas características. Luego, en el punto número 4, chicos, dentro de estos principios encontramos la concentración. ¿Qué quiere decir? Pues que prácticamente todas las audiencias deben de realizarse en días consecutivos para poder agilizar los procesos y mantener la frescura de la información. Aquí voy a hacer un paréntesis, chicos, un paréntesis grandísimo, porque si bien es cierto, la concentración a nosotros nos lleva de la mano para poder atender la parte del proceso, para poder entender muchas generalidades dentro del proceso, también es importante que nosotros logremos entender hasta dónde nos van a llevar o hasta dónde nos va a llevar este proceso, chicos. Aquí nos habla, o aquí por lo menos nos trata de decir que la mayoría de las audiencias nos las tienen que dar de manera consecutiva. Yo como abogado quisiera verlo, ¿no? Yo como abogado realmente quisiera saber en qué momento las dan, porque por lo menos a mí no me ha tocado ninguna. Casi siempre vienen desfasadas. La mayoría de los juzgadores te dicen lo mismo, es que es la parte en donde nosotros tenemos una carga de trabajo exhaustiva y pues te empiezan a mentir, ¿no? Entonces, cuando tú logras entender esa parte, muchas de las circunstancias se empiezan a dar de una manera retrasada, incluso postergada como parte de un proceso y no necesariamente para evitar la frescura de la información, no, sino simplemente para que tú puedas entender o puedas dar ciertas aportaciones como parte de un proceso, ¿vale? Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como inmediación, chicos, que prácticamente la inmediación no es otra cosa más que la presencia directa de un juez, ¿no? En todas las etapas. Sobre todo en el desahogo de pruebas y en la valoración directa y personal. ¿Por qué? Pues porque él es el que nos va a resolver. Y esta inmediación prácticamente te da a ti si lo quieres ver así, una fiabilidad de que tu proceso se está llevando con toda certeza jurídica. Y hay que decirlo así, no necesariamente buscamos una relación específica pero sí estamos tratando de entender cuáles van a ser estos procesos en materia penal. Y estos procesos en materia penal tienen que ver con lo que nosotros empezamos a generar, yo siempre se los he dicho, a partir de diferentes puntos de vista, a partir de diferentes características, incluso dentro de los mismos procesos en materia penal. ¿Por qué lo decimos así? Porque si bien es cierto, se lleva dentro de la vista de un juez o de un juzgador, pero no necesariamente quiere decir que esté bien, chicos. ¿Y por qué nosotros lo hacemos ver desde ese punto de vista? Bueno, pues porque la mayoría de las circunstancias van a estar valoradas a partir de qué, pues a lo mejor del juez, a lo mejor de las circunstancias de inhabilitación o habilitación que se llegan a dar dentro de los mismos procesos. Y estas cinco, chicos, estas cinco etapas o estos cinco principios rectores dentro de los procedimientos penales, a nosotros nos tienen que decir o a nosotros nos van a llevar de la mano para que podamos entender muchas cosas. Una de esas cosas que nosotros tenemos que entender es cómo realmente podemos administrar un proceso, prácticamente de principio a fin, prácticamente con una salvedad
¿no? De justicia, una recomposición de justicia. Y muchas veces esa recomposición de justicia, chicos, nos hace a nosotros pensar qué es lo que nosotros estamos logrando, qué es lo que nosotros incluso estamos pensando como parte de este tipo de principios. Vamos a hacer hincapié en algunos, porque en el caso de la publicidad, pues tienen que ser públicos. En el caso de la contradicción, nosotros como abogados tenemos que refutar por lo regular pruebas. En la parte de la continuidad le damos un tache, en la concentración le damos un tache, en la inmediación sí, pero eso no nos va a garantizar nada, ¿eh? Eso que nos quede claro. La parte en materia penal en donde se encuentra un juez no te va a garantizar un resultado, simplemente te está diciendo que alguien más, en este caso un juez, es el que lo va a juzgar de acuerdo a las pretensiones y a las posibilidades tuyas como abogados dentro de las pruebas y dentro de los alegatos. Un segundo. Dentro de estas pruebas es muy importante que nosotros podamos dar un reconocimiento específico y físico de todo aquello que nosotros queremos realmente lograr, de todo aquello que nosotros realmente queremos entender como parte de. Muchas veces buscamos una solución o incluso buscamos una resolución de algo que posiblemente no se encuentre tan vasto como parte de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y esta parte me hace a mí un poquito de ruido porque dentro de esta introducción, estos principios rectores son los que tenemos que seguir y son estos principios con los cuales nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Ah, bueno, pues porque al final del día por allá del año 2014, pues se publicaron todas las reformas, ¿no? Ya para el 2024 se genera un enfoque que prácticamente se genera como garantista. ¿Qué quiere decir? Pues que respeta prácticamente los derechos humanos, incluso la perspectiva de género en todas las actuaciones, ¿no? Y ya tienen un alcance integral ahora sí. ¿Qué quiere decir? Pues que regula la investigación, el procedimiento y la sanción de los delitos en todo el territorio nacional. Muchas veces nosotros buscamos el entendimiento y el no entendimiento dentro de estos procesos, chicos. ¿Y por qué digo el no entendimiento? Bueno, pues porque prácticamente estos procesos empiezan a generalizar o empiezan a hacer un poquito de ruido dentro de las mismas viabilidades y formalidades que nosotros pudiéramos llegar a tener. ¿Por qué nosotros lo establecemos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día, para nosotros es muy importante tratar de entender hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con esta parte del proceso, con esta generalidad dentro del proceso. Y estas generalidades dentro del proceso de las cuales nosotros hemos estado hablando, chicos, muchas veces buscan una estructura social. ¿Y esa estructura social cuál es? Pues que realmente podamos tener un respeto a los derechos humanos. Aquí vamos a ponerle un asterisco porque no sé si se alcance a llevar en materia penal. Y por otro lado, la perspectiva de género, que esa es la que nos ha alcanzado en los últimos años, en donde hemos adecuado ciertos delitos para que el género le pueda dar otro tipo de recurso especializado dentro de. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Y entonces, ahora sí, se empiezan a determinar o se llevan se llegan a dar ciertas cosas de una manera formal. Vamos a ver estas partes de las etapas del proceso penal acusatorio rápido, porque al final del día nosotros las vamos a ver más adelante, en donde nosotros tenemos la parte de la investigación, la audiencia inicial, la etapa intermedia y el juicio oral. Dentro de la investigación, pues se queda la determinación y la recolección y aseguramiento de pruebas por un ministerio público, por un fiscal, para poder esclarecer los hechos. Y entonces, cuando se dan o cuando se generan estas partes, nosotros podemos encontrar un equilibrio formal. ¿Por qué? Pues porque se da toda la parte estructurada. Denme un segundito, chicos. Se da esta parte estructurada como parte de lo que nosotros conocemos como medidas cautelares. Luego viene la parte de la etapa intermedia, que es la preparación a un juicio oral, ¿vale? Ya después, espérenme, chicos. Papá, está tocando Gerardo, dile que si me espera 5 minutos. Órale, bye. Y luego ya tenemos la parte del juicio oral, chicos, en donde nosotros tenemos
ya la presentación de las pruebas ante un juez y los alegatos finales, ¿no? Que es la emisión de una sentencia pública. Yo les decía, tenemos derechos y garantías en el proceso penal, sí, pero tenemos eh, formalidades, mejor dicho, informalidades que nosotros vamos a poder adecuar a todas estas partes, ¿no? Y el hecho de adecuar a todas estas partes tenemos o podemos determinar en primer lugar la presunción de inocencia, ¿no? Que pues es muy clara la ley y te dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por otro lado, tenemos la igualdad procesal en donde tanto la acusación o el acusador y la defensa pues tienen las mismas, deben de tener las mismas formas y las mismas estructuras para que se puedan determinar los argumentos y las pruebas. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos una defensa adecuada, chicos, que no es otra cosa más que la asistencia jurídica profesional. Esta asistencia jurídica profesional tiene que ver con nosotros como abogados y esta parte incluso formacional dentro de un sistema penal acusatorio. Ya vamos a terminar, chicos. Ya para poder terminar, tenemos la parte de la importancia de la oralidad y la publicidad. La oralidad en el proceso y la publicidad en el proceso. Yo se los decía, primero la publicidad, pues que prácticamente tiene que ser a la vista pública, ¿no? Y por otro lado, tenemos la parte de la oralidad en donde pues nosotros pues ya tenemos un debate ahora sí ya contradictorio con todo lo que nosotros estamos haciendo y con todo lo que nosotros estamos tratando de formalizar. ¿Para qué? Bueno, pues para que realmente se pueda generar una mayor credibilidad dentro de estos juicios, dentro de todo lo que nosotros pudiéramos llegar a tener, incluso pudiéramos llegar a generar como parte de una alteración jurisdiccional. ¿Vale, chicos? Pues bueno, prácticamente eso lo vemos como una introducción en materia, ¿vale? Nosotros nos vemos la próxima semana. Recuerden que hay que estar muy al pendiente en esta materia porque la estamos trabajando en muy poquito tiempo. Pórtense muy bien, chicos. Nosotros nos vemos la próxima semana.